Epifanio Roldán sacó la cabeza de debajo del cofre de un suru desvencijado cuando escuchó el quejido metálico acercándose por la calle de tierra. El aire del taller olía a grasa vieja y a tierra mojada por el aguacero de la madrugada, y el zumbido constante de las moscas rebotaba entre las paredes de lámina verde que irradiaban el calor de la mañana. Una camioneta pickup gris avanzaba dando tumbos, escupiendo un humo blanquecino por el escape, hasta detenerse con un estertor frente al portón oxidado del taller Roldán, en las afueras de Comitán de Domínguez, Chiapas. Del vehículo bajó Delmira Oseguera, una veterinaria de 34 años que recorría ranchos ganaderos en toda la región fronteriza. Tenía el rostro enrojecido por la frustración y el cabello recogido en un chongo despeinado por el camino. Esa camioneta era su consultorio ambulante. Cargaba medicamentos, instrumental y hasta una pequeña hielera con vacunas que necesitaban cadena de frío. Sin ella su trabajo simplemente no existía. El problema llevaba 6 semanas. 3 talleres distintos en Tuxtla Gutiérrez habían intentado resolver la falla. El primero, un centro automotriz con pantallas enormes y técnicos uniformados, le conectó un escáner importado durante 40 minutos. Todo aparece dentro de los parámetros normales, le dijo un muchacho de lentes que no levantó la vista de su tableta. Le cobraron 5,000 pesos por revisar lo que, según ellos, no existía. El segundo taller le cambió inyectores y revisó la bomba de combustible. 7,000 pesos. El tercero, una franquicia con certificaciones pegadas en la pared como diplomas de orgullo, le reemplazó el sensor de flujo de aire y las bujías. 6,000 más. 18,000 pesos evaporados y la camioneta seguía tosiendo, perdiendo fuerza en las cuestas y tragando gasolina como si el tanque tuviera grietas. Delmira había empezado a dudar de su propio juicio. Quizá exageraba los síntomas. Pero no. Cada subida hacia los ranchos de la sierra se convertía en una agonía mecánica que la dejaba con los nudillos blancos sobre el volante y el estómago apretado. Fue Honorina Oseguera, su tía, quien le dio la pista durante una llamada telefónica. Mira, muchacha, allá en Comitán vive Epifanio Roldán. Ese señor le arreglaba las máquinas a tu abuelo cuando nadie más podía. No tiene aparatos modernos, pero entiende los fierros como nadie. Delmira había resistido la idea 2 días. Le parecía absurdo buscar a un mecánico rural después de que 3 talleres con tecnología de punta habían fracasado. Pero la desesperación tiene su propia lógica, y al 6.º día de la semana, manejó 1 hora y media por carretera sinuosa hasta aquel taller que no aparecía en ningún buscador de internet. El lugar era exactamente lo que temía. Un patio de tierra apisonada rodeado de paredes de bloc sin repellar, con techo de lámina que crujía con el viento. Herramientas antiguas colgaban de clavos torcidos en un tablero de madera, oscurecida por los años. Un gato atigrado dormía sobre el asiento roto de un tractor abandonado, y entre los charcos del piso se reflejaba el cielo nublado de la mañana. No había computadoras, no había pantallas, apenas un foco amarillento que parpadeaba dentro del taller. Epifanio se acercó limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue rojo. Tenía 71 años, espalda recta como poste de cerca y manos que parecían talladas en madera oscura. Las arrugas de su cara formaban surcos profundos alrededor de unos ojos pequeños, pero intensamente atentos. Vestía pantalón de trabajo remendado en las rodillas, huaraches de cuero y una camisa desteñida con el botón superior desabrochado. Su cabello era blanco, cortado a ras, y una cicatriz vieja le cruzaba el dorso de la mano izquierda. «Buenas, señorita», saludó con voz áspera y pausada. «¿En qué le ayudo?» Delmira explicó todo. Los síntomas, los talleres, los miles gastados, los diagnósticos que insistían en que nada estaba mal. Mientras hablaba, notó que Epifanio no anotaba nada. Solo escuchaba con la cabeza levemente inclinada, como quien oye llover y calcula cuánto durará la tormenta. «¿Y los escáneres no marcaron ningún código?», preguntó cuando ella terminó. «Ninguno. Todos dijeron que los parámetros eran normales». Epifanio se llevó un dedo a la sien. «Ahí está el detalle. Las máquinas leen lo que la computadora del carro les dice. Pero cuando el problema está donde la computadora no alcanza a ver, las máquinas quedan ciegas». Delmira sintió una punzada de impaciencia. No había manejado hasta allí para escuchar refranes.
Don Epifanio, ¿puede revisarla o no? Préndala, pidió sin ofenderse. Delmira giró la llave. El motor arrancó con su traqueteo enfermo. Epifanio no abrió el cofre. Se plantó frente a la camioneta con los ojos cerrados y la cabeza ladeada. El silencio entre ellos se llenó solo con el ritmo irregular del motor y el goteo de un grifo lejano. 30 segundos. 40. Delmira empezó a dudar de nuevo. «Apague», ordenó Epifanio. Caminó hacia atrás, se agachó frente al escape con agilidad inesperada, observó el humo residual, volvió al frente. «Ahora sí ábralo». Con el cofre levantado, Epifanio observó el motor sin tocarlo. Sus ojos recorrieron mangueras, cables, conexiones, como un lector que repasa un texto conocido buscando la palabra fuera de lugar. «¿Cuántos kilómetros?» «Casi 200.000. ¿Alguna vez le destaparon el cuerpo de aceleración para limpiarlo a fondo?» La pregunta la tomó desprevenida. Ningún otro mecánico la había hecho. «No creo». Epifanio asintió despacio. Tocó partes del motor con los dedos desnudos. Palpó mangueras, presionó conexiones, sintió temperaturas que solo sus manos podían medir. «Acelere tantito». Delmira obedeció. El motor subió de vueltas con aquel sonido desigual que la atormentaba desde hacía semanas. Epifanio acercó el oído al motor, tan cerca que ella contuvo el aliento. Se enderezó. «Ya sé qué tiene». «¿Cómo? Si no ha conectado nada». «No necesito. Esto no es eléctrico. Es mecánico. Tiene una microfisura en la junta del múltiple de admisión, tan chica que los sensores no la registran como falla, pero suficiente para dejar entrar aire de más y arruinar la mezcla». Delmira lo miró con desconfianza. Sonaba demasiado sencillo. Si fuera eso, el sensor de oxígeno lo habría detectado. Epifanio sonrió. Le faltaban 2 dientes del lado izquierdo. Los sensores trabajan con rangos de tolerancia. Si la fuga mete 5% más de aire, la computadora lo compensa ajustando el combustible. No ve un error grave, solo trabaja un poquito más. Pero ese poquito se nota en potencia, en consumo y en vibración. Caminó hasta un rincón donde había una jarra de barro con agua. Sirvió 2 vasos de peltre abollado y le ofreció uno. El agua sabía fresca, con un leve gusto mineral. «¿Cómo supo que era el múltiple?», insistió Delmira. «Por el silbido. Cuando aceleró, escuché un soplido finito. Casi nada. No suena como manguera floja ni como conexión rota. Suena como aire colándose por una rendija. Además, toqué aquí», señaló una zona del múltiple, «y sentí una vibración rara. No es algo que un aparato mida, pero mis dedos ya conocen esa diferencia». Se inclinó y señaló una mancha diminuta de aceite quemado, casi invisible. «¿Ve? Aire caliente saliendo y quemando residuo. La marca de una fuga que lleva semanas creciendo despacito». Delmira se agachó. Ahí estaba, minúscula. Cualquiera la habría ignorado. «¿Puede arreglarla?» «Necesito desmontar el múltiple, cambiar la junta, limpiar la carbonilla y rearmar. Unas 3 horas. La junta cuesta 300 pesos, el sellador 200 y mi trabajo 2.000. Total, 2.500. Delmira tragó saliva. Había gastado 18.000 en nada. «Le propongo algo», dijo Epifanio. «No me pague hasta que la pruebe. Si queda bien, me paga. Si no, no me debe nada». Ningún taller le había ofrecido eso. Aceptó. Mientras Epifanio reunía herramientas, Delmira llamó a Nicanor Espinosa, el ganadero que la esperaba esa tarde, y reprogramó la visita. Luego se sentó en una silla de plástico bajo un árbol de Nance cuyas hojas filtraban la luz en manchas doradas sobre la tierra húmeda. Observó trabajar a Epifanio. Cada movimiento era preciso, sin prisa, sin desperdicio. Desconectó la batería primero. «Siempre hay que respetar la máquina», explicó. «Los muchachos de ahora jalan cables con prisa y luego quedan piezas flojas. Paciencia, siempre paciencia». Fue desmontando componentes con una llave que parecía contemporánea suya. Los tornillos los depositaba en un bote de chiles vacío, ordenados por tamaño. «¿Cuánto lleva en esto?», preguntó Delmira. «Desde los 15. Mi padre Abundio tenía este taller. Arreglaba máquinas de moler, motores de riego,
tractores viejos. Yo aprendí pasándole herramientas. Ninguno de los dos pasó de la primaria, pero él me enseñó a entender cómo respiran las máquinas. Cuando llegó al múltiple, lo despegó con golpes suaves de un mazo de goma. Lo colocó en su mesa y señaló la junta vieja. Aquí está. Una fisura delgada como un cabello recorría una esquina de la junta reseca. Tiene 200.000 kilómetros de calor encima. Se fue cuarteando de a poco. Ningún escáner busca esto porque no genera un código de error. Señaló el interior del múltiple, negro de carbonilla. Esto también afecta. No es la causa principal, pero estorba. Voy a dejarlo limpio. Durante la hora siguiente, Delmira lo vio cepillar cada superficie con cuidado de orfebre. Mientras trabajaba, habló con la naturalidad de quien piensa en voz alta. La tecnología es buena, los motores de ahora son mejores, pero los mecánicos jóvenes aprenden a leer pantallas, no a escuchar motores. Conectan el aparato, leen números y si los números no gritan, piensan que todo está bien. ¿Usted nunca usa escáner? Señaló un rincón donde descansaba uno básico bajo una capa de polvo. Lo tengo para cuando no hay de otra. Pero es mi último recurso, no el primero. El sonido de otra camioneta interrumpió la conversación. Bajó un hombre de sombrero con una sonrisa amplia. Don Epifanio, el motor de la bomba de riego ya está haciendo aquel ruido. Tráigalo el lunes, Zenón. Le reviso todo. No solo la bomba. Ahí estoy a las 7. Se fue sin preguntar precio. Delmira lo notó. Esa confianza no se compra. Se construye con años de trabajo honesto. Zenón Partida, explicó Epifanio. Le doy servicio a su equipo desde hace 25 años. Al caer la tarde, Epifanio colocó la junta nueva con sellador aplicado en puntos exactos. Apretó los tornillos en patrón de estrella, sin llave de torque, solo sus manos y la memoria de miles de reparaciones. El tornillo avisa cuando llega al punto justo, dijo. Cambia la resistencia, cambia el sonido. Cómo afinar una guitarra. Reconectó todo en orden inverso. Cada pieza volvió a su sitio sin que consultara ningún manual. Listo, préndala. Delmira giró la llave. El motor arrancó limpio, sin tos, sin temblor. Un ronroneo parejo que le aflojó los hombros por primera vez en 6 semanas. El nudo que cargaba en el pecho, desde el primer taller fallido, empezó a deshacerse. Acelere. El motor subió suave, sin vacilación, sin sacudidas. ¿Oye la diferencia?, preguntó Epifanio. Es otra camioneta. Salieron a probar por la carretera. Las cuestas que antes la hacían sudar, ahora las subía con firmeza. El consumo de gasolina ya mostraba números razonables. El gato atigrado los miró partir desde el asiento del tractor con absoluta indiferencia. De regreso en el taller, las primeras estrellas asomaban sobre la sierra y el aire olía a leña quemada de alguna cocina cercana. Epifanio encendió un par de focos que bañaron el patio de luz anaranjada. Delmira sacó 3,000 pesos. Los 500 extras son porque usted me devolvió mi trabajo. Epifanio aceptó con una inclinación de cabeza. Se lo agradezco. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué cobra tan poco? El mecánico se quitó la gorra y la giró entre las manos. Porque no trabajo solo por dinero. Si cobro justo, la gente vuelve. Si cobro de más, gano una vez y pierdo la confianza para siempre. Y cuando ya no pueda seguir, ¿quién hereda todo esto? Mi sobrina Porfiria viene los fines de semana. Estudia ingeniería mecatrónica, pero le gusta meter las manos. Yo le enseño a escuchar, a tocar, a oler. Ella maneja la tecnología. Entre las dos cosas, va a ser mejor que yo. Se dieron la mano. Un apretón firme que sellaba algo más hondo que un pago. Delmira había llegado dudando de que un viejo sin pantallas pudiera hacer lo que 3 talleres modernos no lograron. Se iba sabiendo que la experiencia tiene un lenguaje que ningún escáner habla. Cada 20,000 kilómetros tráigala a revisar, pidió Epifanio. No espere a que falle. Aquí estaré. Al día siguiente la reunión con Nicanor Espinosa salió perfecta. La camioneta respondió sin fallas en cada tramo de sierra. Semanas después, Delmira contó la historia a colegas veterinarios que arrastraban problemas similares. Les dio el teléfono de Epifanio, advirtiendo que el taller no salía en ningún mapa. Con el tiempo, profesionales de Tuxtla y San Cristóbal empezaron a llegar al taller de bloc sin pintar. Algunos escépticos, todos convertidos.
Epifanio nunca subió sus precios ni cambió su método. Seguía cerrando los ojos frente a los motores, palpando con dedos curtidos, escuchando lo que las máquinas no podían oír. Y en aquel patio de tierra, bajo el techo de lámina que crujía con el viento, rodeado de herramientas que cargaban décadas de servicio, Epifanio Roldán seguía demostrando que el conocimiento verdadero no siempre viene con cables ni actualizaciones. A veces viene con manos ásperas, ojos atentos y la paciencia de quien aprendió que cada motor tiene su propia voz y que solo hay que saber escucharla. Si esta historia te recordó a alguien que trabaja con esa misma honestidad, compártela con quien necesite escucharla.